El estudio de televisión estaba en completo silencio. Solo el zumbido de las cámaras y el leve murmullo de los productores en la cabina de control rompían la quietud. Las luces brillantes iluminaban cada detalle del escenario. En el centro de todo, dos figuras se enfrentaban en lo que prometía ser uno de los debates más intensos del año. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estaba sentado con su postura relajada, pero sus ojos reflejaban una atención aguda. Al otro lado de la mesa, Alan Brooks, un periodista de renombre internacional, conocido por su estilo combativo y sus preguntas sin filtro. Era un hombre de principios inquebrantables, pero también de convicciones que desafiaban todo lo que representaba el presidente salvadoreño. Esta entrevista no era como cualquier otra. Desde el anuncio de que Bukele aceptaría aparecer en el programa Perspectivas Globales, el debate había generado una expectación masiva. Millones de personas en América Latina y el resto del mundo estaban pendientes de este encuentro. No era solo una entrevista. Para muchos, era un enfrentamiento entre dos ideologías, la fe contra la razón, la espiritualidad contra el escepticismo, la tradición contra la modernidad. Los primeros 20 minutos transcurrieron de manera predecible. Alan lanzó preguntas incisivas sobre economía, políticas de seguridad y la gestión del gobierno de Bukele. El presidente respondió con la precisión de un líder acostumbrado a los ataques. No evitó ninguna pregunta, no esquivó ninguna crítica. Contestó con datos, con hechos, con ejemplos concretos. Parecía un duelo equilibrado, pero entonces, Alan cambió de táctica, se reclinó en su silla, cruzó las manos y miró fijamente a su invitado. Su tono se volvió más pausado, casi calculador. Señor presidente del Salvador, Nayib Bukele, dijo con una voz controlada, hablemos de algo más personal. Bukele arqueó una ceja, sin mostrar sorpresa. Usted ha dicho en varias ocasiones que la fe es una parte fundamental de su vida y de su gobierno, continuó Alan. Sin embargo, vivimos en una era donde la ciencia nos ha dado respuestas que antes se atribuían a la religión. La fe está en declive. Cada vez más personas la ven como un lastre, un consuelo para aquellos que no pueden aceptar la realidad. Alan hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en la audiencia. El público en el estudio apenas se movía. Dígame, señor presidente, continuó el periodista, ¿cómo justifica seguir defendiendo la fe cuando todo indica que el mundo avanza en la dirección contraria? Bukele no respondió de inmediato. Se tomó un momento para observar a Alan, para leer el ambiente del estudio. Sabía que esta era la pregunta central, el golpe preparado con anticipación. Era un desafío directo a su visión del mundo, a sus valores más profundos. Respiró hondo, esbozó una leve sonrisa y finalmente respondió, dices que la fe es solo un vestigio del pasado, dijo con calma. Pero dime, Alan, ¿a qué recurre un hombre cuando la ciencia ya no tiene respuestas? El periodista entrecerró los ojos. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó. Bukele se inclinó ligeramente hacia adelante. Es fácil rechazar la fe cuando todo va bien, dijo. Cuando tienes un buen trabajo, cuando tu familia está sana, cuando la vida sigue un orden lógico. Pero dime, Alan, cuando un padre recibe la noticia de que su hijo tiene una enfermedad incurable, cuando alguien pierde todo en un desastre natural, cuando el mundo se desmorona bajo sus pies y la ciencia no puede ofrecer ninguna solución, ¿qué les queda? El silencio en el estudio era absoluto. Te lo diré yo, continuó Bukele. Les queda la fe. Alan cruzó los brazos, pero no interrumpió. La fe no es solo una creencia ciega, prosiguió Bukele. Es resistencia. Es la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, hay algo más allá de nuestra comprensión que nos sostiene. Es la razón por la que las personas siguen adelante cuando todo les dice que se rindan. El periodista tomó aire lentamente. La gente recurre a la fe porque está desesperada, dijo Alan. Eso no la hace real, solo la hace reconfortante. Bukele asintió. El consuelo no es una debilidad, Alan. Es parte del ser humano. Se hizo otra pausa. Alan frunció el ceño. Sabía que el presidente estaba conduciendo la conversación a su ritmo. Déjame contarte algo, dijo Bukele, su tono más bajo, más pausado. Hace muchos años, conocí a una mujer llamada María. El público contuvo la respiración. Incluso Alan parecía interesado. María perdió a sus 2 hijos. Uno murió de cáncer. El otro en un accidente causado por un conductor ebrio.
También perdió a su esposo por un derrame cerebral. Se quedó completamente sola en el mundo. Alan ladeó la cabeza, analizando cada palabra. Cuando la conocí, continuó Bukele, no la encontré destrozada ni amargada. Estaba sirviéndote en un refugio comunitario, sonriendo, preguntando cómo estaba yo. El periodista parecía incómodo. Recuerdo que le pregunté cómo podía seguir adelante después de tanto dolor, prosiguió Bukele. ¿Sabes qué me respondió? Alan negó con la cabeza. Me dijo, la fe no se trata de pruebas. Se trata de lo que te mantiene en pie cuando no hay pruebas. El estudio se sumió en un silencio sepulcral. Bukele sostuvo la mirada de Alan. Tienes razón, Alan. La fe no es ciencia. No se puede medir en números ni en ecuaciones. Pero dime algo, ¿acaso la esperanza sí? Alan abrió la boca para responder, pero luego la cerró. La esperanza tampoco es tangible, continuó Bukele. No se puede poner bajo un microscopio, no se puede demostrar su existencia. Pero dime, ¿le dirías a alguien que ha perdido todo en un terremoto que su esperanza no es real solo porque no la puedes probar? Alan se removió en su asiento. La fe, dijo Bukele con voz firme, no es una ilusión. Es lo que ha mantenido a la humanidad en pie en sus momentos más oscuros. Es lo que nos permite seguir cuando todo parece perdido. Y por eso la defiendo. El periodista no tenía una respuesta inmediata. Se inclinó hacia atrás en su silla, tamborileó los dedos en la mesa y finalmente exhaló pesadamente. Creo que necesito procesarlo, dijo, con una expresión pensativa. El debate terminó pocos minutos después. Pero la conversación estaba lejos de haber acabado. Cuando las cámaras se apagaron y las luces del estudio se atenuaron, una cosa quedó clara. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no solo había respondido al desafío de Alan Brooks. Había iniciado una conversación que resonaría mucho más allá de ese estudio de televisión. La entrevista había cambiado de ritmo. Ya no era un simple intercambio de ideas sobre políticas y economía. Ahora, el verdadero enfrentamiento había comenzado. Alan Brooks se acomodó en su silla. Su postura ya no era la de un periodista curioso, sino la de un cazador que había identificado a su presa. Sus ojos brillaban con una chispa calculadora mientras tomaba aire y lanzaba su siguiente pregunta con precisión quirúrgica. Presidente del Salvador Nayib Bukele, usted es un líder moderno, una figura que ha revolucionado la política de su país con estrategias audaces. Pero hay algo en usted que parece contradictorio. Bukele arqueó una ceja, esperando el golpe. Usted sigue aferrado a la fe en una época donde la ciencia ha dado respuestas a preguntas que antes solo podían resolverse con religión. En un mundo donde hemos explorado el cosmos, mapeado el ADN y descubierto las leyes fundamentales del universo, ¿cómo puede seguir defendiendo algo que, a todas luces, es una reliquia del pasado? El público contuvo la respiración. Alan se inclinó un poco más hacia adelante, su tono afilado como una navaja. No se ofenda, presidente del Salvador Nayib Bukele, pero su fe me parece innecesaria. Bukele no se movió ni un centímetro. Piénselo, continuó Alan, con un destello de autosuficiencia en su mirada. Hace siglos, las civilizaciones adoraban al sol porque no entendían por qué salía cada día. Se creía que las enfermedades eran castigos divinos antes de que la medicina moderna descubriera bacterias y virus. La religión llenaba los vacíos del conocimiento, pero esos vacíos se están reduciendo cada día. Entonces, le pregunto directamente, señor presidente. Alan hizo una pausa, asegurándose de que cada persona en la sala estuviera escuchando. ¿No es la fe simplemente un refugio para aquellos que no pueden aceptar la realidad? El silencio era tan profundo que se podía oír el leve zumbido de las luces del estudio. Bukele entrelazó los dedos sobre la mesa, con la paciencia de alguien que ha escuchado este argumento muchas veces antes. Pero no respondió de inmediato. Alan, creyendo que había logrado su cometido, presionó aún más. Le diré algo más, señor presidente. La fe, tal como usted la describe, es un lastre. Mantiene a las personas atrapadas en supersticiones y creencias que impiden el progreso. Es un consuelo para los débiles, para aquellos que no pueden lidiar con la crudeza de la vida sin una historia reconfortante. Alan sonrió levemente, seguro de que había colocado a Bukele contra la pared. Así que le pregunto una vez más, presidente del Salvador Nayib Bukele, ¿qué tiene la fe que la haga relevante en un mundo donde la ciencia lo explica todo? El público esperaba con ansias.
Las cámaras hicieron zoom en el rostro de Bukele, buscando cualquier señal de incomodidad, cualquier gesto que revelara que la pregunta había alcanzado su objetivo, pero no lo hizo. En cambio, Bukele esbozó una pequeña sonrisa, respiró hondo y, con una calma absoluta, dejó caer la respuesta que nadie esperaba. Es curioso, Alan. Dices que la ciencia lo explica todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono tan sereno como el de un hombre que ya sabía que había ganado la partida. Pero dime, la ciencia puede explicarte por qué, cuando un hombre pierde a su hijo en un accidente, aún se levanta cada mañana. Alan parpadeó, el estudio entero quedó paralizado, y justo en ese momento, el debate dejó de ser solo un debate. El aire en el estudio se volvió denso, como si cada molécula se hubiera detenido en su lugar, esperando lo que estaba por venir. Alan Brooks, que minutos atrás irradiaba confianza, ahora fruncía levemente el ceño. No era el tipo de respuesta que esperaba. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, no desvió la mirada ni por un segundo. Se mantuvo erguido, con los dedos entrelazados sobre la mesa, proyectando la calma de un hombre que sabía exactamente qué estaba haciendo. Dime, Alan, dijo finalmente, con voz firme pero sin rastro de agresividad. ¿A qué recurren las personas cuando la ciencia no tiene respuestas? Alan parpadeó, desconcertado. Su lenguaje corporal cambió sutilmente. Por primera vez en la entrevista, no tuvo una respuesta inmediata. No sé a qué se refiere, señor presidente, dijo finalmente, intentando recuperar el control. Bukele inclinó la cabeza apenas un poco, como si estuviera considerando la mejor manera de explicarlo. Es fácil descartar la fe cuando todo en tu vida está en orden, continuó. Cuando tu carrera avanza, cuando tu familia está sana, cuando las respuestas son claras y el camino es estable. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la mente de todos los presentes. Pero, Alan, dime, ¿qué pasa cuando el suelo desaparece bajo tus pies? El periodista abrió la boca, pero Bukele no le dio oportunidad de hablar. ¿Qué pasa cuando un médico te dice que tu hijo tiene una enfermedad terminal y que no hay nada más que hacer? Alan tragó saliva. El público en el estudio permaneció inmóvil. ¿Qué pasa cuando un accidente te arrebata a la persona que más amas? El silencio era absoluto. Hasta los técnicos de producción, que normalmente murmuraban entre ellos detrás de las cámaras, estaban completamente quietos. ¿Qué pasa cuando miras al abismo y no hay una respuesta científica que pueda salvarte del vacío? Alan tomó aire, enderezándose en su silla. Señor presidente, la gente recurre a la fe en momentos de desesperación, pero eso no la hace real. Solo la hace conveniente. Bukele asintió levemente, como si hubiera anticipado esa respuesta. El consuelo no es una debilidad, Alan. Es parte del ser humano. Y la fe no es solo consuelo. Es resistencia. Su mirada se volvió más intensa, más penetrante. La fe es lo que hace que la gente se aferre a la vida cuando todo lo demás le dice que se rinda. Alan entrecerró los ojos. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa. Entonces está diciendo que la fe es necesaria para sobrevivir. Bukele negó con la cabeza, con una leve sonrisa. No, Alan. La fe es lo que hace que la supervivencia tenga sentido. La respuesta flotó en el aire como una sentencia definitiva. Por primera vez en su carrera, Alan Brooks no supo qué decir, y en ese momento, la entrevista dejó de ser un simple debate, se convirtió en algo mucho más grande. Bukele respiró hondo, sin apartar la mirada de Alan Brooks. Sabía que este momento definiría la entrevista. Sabía que lo que estaba a punto de decir no era solo una respuesta, era una verdad que, una vez dicha, ya no podría ignorarse. Si realmente quieres saber por qué defiendo la fe, por qué creo en ella, su voz bajó ligeramente, haciendo que todos se inclinaran un poco hacia adelante. No es por historia. No es por política. Es por una persona. Alan frunció el ceño, expectante. Una persona, Bukele asintió, se llamaba María. Y me enseñó algo sobre la fe que ningún argumento, por brillante que sea, puede borrar. El estudio quedó en absoluto silencio. La conocí hace muchos años, cuando recién comenzaba en política. Estaba en un evento comunitario, de esos que los políticos visitan solo para tomarse fotos. Pero ella, Bukele hizo una pausa, ella no me dejó salir de ahí sin escucharla. Alan cruzó los brazos, atento. ¿Qué tenía de especial esa mujer? Bukele esbozó una leve sonrisa, pero en sus ojos había un peso distinto, casi como si estuviera volviendo a vivir aquel momento. No era fuerte en el sentido tradicional.
No era imponente. Hablaba con suavidad, con calma. Pero cuando lo hacía, la gente la escuchaba. Había algo en ella, una fortaleza silenciosa, la clase de fortaleza que solo se gana cuando la vida te ha quitado todo y sigues en pie. Se inclinó apenas un poco hacia adelante. María enterró a 2 hijos. Uno murió de cáncer, el otro por culpa de un conductor ebrio. Su esposo murió años después por un derrame cerebral. No tenía hermanos, ni familia cercana. Un leve murmullo recorrió la audiencia, y sin embargo, cuando la conocí, estaba allí, con una sonrisa en el rostro, tomando té y preguntándome cómo estaba mi vida. Alan parpadeó. La audiencia permanecía inmóvil. Le pregunté cómo lo hacía, continuó Bukele. ¿Cómo podía soportar tanto dolor y seguir adelante con esa calidez, como si el mundo no hubiera intentado destrozarla una y otra vez? Hizo una pausa, dejando que el peso de la pregunta se asentara. Y ella me respondió algo que nunca olvidaré. Bukele tragó saliva y miró directamente a Alan. Me dijo, la fe no se trata de pruebas. Se trata de lo que te mantiene en pie cuando no hay pruebas. Un escalofrío recorrió el estudio, hasta Alan, que había mantenido su expresión neutral durante toda la entrevista, pareció desconcertado por un instante. María despertaba cada mañana y daba gracias, continuó Bukele. No porque su vida hubiera sido fácil, ni porque el sufrimiento la hubiera perdonado. Sino porque, a pesar de todo, ella seguía aquí. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Cuando la conocí, yo tenía 22 años. Creía que entendía lo que significaba la fortaleza. Pero María me mostró que la verdadera fortaleza no es simplemente sobrevivir. Bukele hizo una pausa, es encontrarle sentido a la supervivencia. Alan abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. La historia había cambiado todo, no era solo un debate, era un testimonio imposible de ignorar. Alan Brooks se removió en su asiento. Durante toda su carrera, había desafiado políticos, intelectuales y líderes de todo tipo. Siempre encontraba la grieta en sus argumentos, el punto débil donde podía presionar y desmontar su postura. Pero ahora, no lo veía. Se aclaró la garganta, recomponiendo su expresión. Es una historia conmovedora, presidente Bukele, pero sigue siendo solo eso, una historia. Bukele no se inmutó, solo una historia. Alan asintió. María encontró algo que le funcionó. Algo que la ayudó a lidiar con su dolor. Pero eso no significa que la fe sea una verdad universal. Bukele lo observó en silencio durante un momento. Luego, inclinó ligeramente la cabeza y dijo algo que nadie esperaba. En eso tienes razón, Alan. El periodista parpadeó, sorprendido. La fe no se trata de probar algo a los demás. Se trata de lo que las personas han vivido. Y si realmente escuchas, si prestas atención de verdad, escucharás esa historia contada millones de veces, de maneras diferentes. Alan cruzó los brazos. Ese es mi problema con la fe, presidente Bukele. No se puede medir. Se basa en emociones, en experiencias personales. No se puede cuantificar. Bukele sonrió levemente. La esperanza tampoco se puede medir. Alan frunció el ceño. ¿Qué? La esperanza. Bukele mantuvo su mirada fija en él. No es científica. No puedes probar su existencia en un laboratorio. No puedes meterla en una ecuación. Hizo una breve pausa, y sin embargo, las personas han luchado guerras por ella. Han sobrevivido lo imposible por ella. Se aferran a ella, incluso cuando la lógica les dice que no deberían. Alan se quedó en silencio. Dime, Alan, continuó Bukele, si una persona pierde su casa en un terremoto, ¿le dirías que su esperanza de reconstruir su vida no es más que un simple consuelo emocional? ¿Que su creencia en que algo mejor vendrá no es real solo porque no puedes ponerla bajo un microscopio? El periodista no respondió. El estudio entero contuvo la respiración. Ese es el punto de la fe, dijo Bukele con calma. No se trata de controlar a las personas. No se trata de imponer una creencia a nadie. Su voz resonó en el estudio con una firmeza inquebrantable. Se trata de cómo la gente logra darle sentido a los momentos más difíciles de la vida. Alan tamborileó los dedos sobre la mesa. Su postura habitual, desafiante y aguda, parecía haberse suavizado. Ya no estaba debatiendo. Estaba pensando. El presentador del programa, que hasta ahora había permanecido en silencio, decidió intervenir. Alan, ¿tienes una respuesta para eso? Alan abrió la boca, pero la cerró de inmediato.
Un murmullo recorrió la audiencia, no era el contraataque feroz que todos esperaban, no fue una refutación demoledora, fue algo mucho más raro, un momento de honestidad. Cuando el debate terminó, el aplauso en el estudio fue titubeante. No porque la audiencia no supiera a quién apoyar, sino porque muchos aún estaban procesando lo que acababan de presenciar. Las cámaras se apagaron, el sonido ambiente regresó y la tensión que había dominado la sala comenzó a disiparse. Pero algo era diferente. Alan Brooks, el periodista que siempre tenía la última palabra, no dijo nada, no hubo un comentario sarcástico, no hubo una despedida condescendiente. Simplemente se quitó el micrófono, lanzó una última mirada a Bukele y salió del estudio con los hombros rígidos, como si llevara el peso de una conversación que aún no había terminado en su cabeza. Bukele, en cambio, permaneció en su asiento unos segundos más. Sabía lo que venía. Lo había visto antes en cada discusión intensa que se volvía algo más grande que un simple intercambio de palabras. El eco de su última respuesta seguía resonando en el estudio: la fe es lo que da sentido a la supervivencia. Mientras los técnicos desconectaban equipos y los productores se felicitaban por el éxito del programa, el verdadero espectáculo estaba ocurriendo fuera del plató. Las redes sociales estaban en llamas. Bukele hizo lo imposible, cayó a Alan Brooks. Los clips de la entrevista comenzaron a circular de inmediato. Editados, subtitulados, analizados desde todos los ángulos. Algunos medios lo llamaron una masterclass de comunicación, otros decían que había sido el momento en que la fe derrotó al escepticismo en televisión nacional, pero lo realmente inesperado no fueron los titulares. No fue la ola de apoyo predecible de quienes ya admiraban a Bukele, lo que dejó a todos sin palabras fue la reacción de los que nunca lo habían apoyado antes. No soy religioso, pero lo que dijo me hizo pensar. Nunca había escuchado a alguien defender la fe sin atacar a los que no creen. Eso fue diferente. No sé si me convenció, pero al menos me obligó a cuestionarme cosas que daba por sentadas. No espero que un presidente hable como un sacerdote, pero tampoco espero que un periodista pierda un debate tan mal. Y eso fue lo que pasó. Uno de los comentarios más virales de la noche fue de un reconocido comediante, famoso por ridiculizar la religión en sus shows: miren, sigo sin creer en Dios. Pero ese hombre me hizo desear creer. Y eso ya dice bastante. Otro vino de un científico que había pasado su carrera promoviendo el pensamiento racional: la fe y la ciencia no tienen por qué ser enemigas. Anoche recordé por qué tantas personas siguen aferrándose a la creencia incluso ante la incertidumbre. Para Bukele, todo esto era fascinante, había pasado años debatiendo sobre políticas, reformas, economía. Pero esto era diferente, no era una discusión sobre impuestos o leyes, no se podía medir en encuestas ni en votos, esto no se trataba de política, se trataba de algo mucho más profundo. Y la mayor sorpresa de la noche aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, a las 8:37 de la mañana, Alan Brooks rompió su silencio. Su tuit fue simple: he estado en el periodismo por más de 30 años. Anoche fue la primera vez que salí de una entrevista dándome cuenta de que tenía más preguntas que respuestas. Ese único mensaje desató una nueva ola de reacciones. ¿Qué significaba? ¿Estaba admitiendo que Bukele había ganado el debate? ¿Estaba reconsiderando su postura? ¿O simplemente estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: alimentar la conversación? Independientemente de la intención de Alan, el impacto ya estaba fuera de control. El video de la entrevista se convirtió en el más visto en la historia del programa. Se tradujo a múltiples idiomas, periodistas de todas partes lo analizaron, y en los días siguientes, algo más comenzó a suceder: mensajes privados, correos electrónicos, testimonios personales, gente compartiendo sus propias historias, personas contando sobre sus propias Marías, sus abuelas, sus vecinos, el extraño en la sala de espera de un hospital que les había susurrado palabras de fe cuando más lo necesitaban. Esto ya no era solo sobre Nayib Bukele, ni siquiera era sobre Alan Brooks. Era sobre algo que la gente había evitado admitir durante mucho tiempo, que todavía estaban buscando algo más. No todos llamaban a eso fe, algunos lo llamaban esperanza, otros propósito. Pero el debate había abierto una puerta, y ahora, nadie quería cerrarla. El estudio había quedado en silencio tras la entrevista, pero el eco de lo sucedido estaba lejos de apagarse.
En cuestión de minutos, la conversación se había trasladado a un escenario aún más implacable, las redes sociales. Mientras los medios de comunicación tradicionales intentaban procesar lo que acababa de ocurrir en vivo, la audiencia ya estaba analizando cada palabra, cada gesto, cada pausa, pero había algo extraño. Alan Brooks no dijo nada. El periodista, conocido por ser el primero en tomar el control de la narrativa tras cada entrevista, permanecía en absoluto silencio. No hubo tweets inmediatos, no hubo declaraciones en medios. No hubo análisis posteriores donde intentara recuperar el terreno perdido, nada. Esa noche, mientras los noticieros repetían los momentos más impactantes del debate y los analistas intentaban desglosar lo que había sucedido, Alan Brooks no apareció en ninguna parte. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. Guión bajo 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 guión. Equipo de Bukele también lo notó, mientras revisaban la ola de reacciones en línea, esperaban, como todos, la inevitable respuesta del periodista. Pero con cada hora que pasaba, la ausencia de Alan se hacía más notoria. Esto no es normal, siempre publica algo después de un debate, tal vez está esperando el momento adecuado para atacar. Pero Bukele no estaba tan seguro, lo conocía. Sabía que Alan no era un hombre que evitara el conflicto. Si no había respondido aún, era por una razón. Afuera del estudio, los reporteros intentaban obtener alguna declaración de él mientras abandonaba el edificio. Señor Brooks, ¿qué opina sobre la respuesta de Bukele? Siente que el debate tuvo un claro ganador, cree que el presidente evitó responder algunas de sus preguntas, pero Alan solo levantó la mano, negó con la cabeza y se marchó sin decir una palabra. La especulación comenzó de inmediato. ¿Estaba molesto por cómo se desarrolló la entrevista? ¿Se sentía humillado, o acaso la conversación lo había afectado de una manera que nadie esperaba? Guión bajo 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 guión. Mañana siguiente, los titulares eran explosivos. Nayib Bukele deja sin palabras a Alan Brooks en una entrevista histórica. ¿Fue este el momento que cambió el debate sobre la fe en la política? Alan Brooks guarda silencio tras su entrevista con Bukele. ¿Por qué? El mundo esperaba una respuesta, y finalmente, a las 8:37 de la mañana, Alan Brooks rompió su silencio con un solo mensaje en Twitter: he estado en el periodismo por más de 30 años. Anoche fue la primera vez que salí de una entrevista con más preguntas que respuestas. No hubo más explicaciones, no hubo aclaraciones, solo esa frase, y con eso, fue suficiente para desatar una tormenta mediática aún mayor. Guión bajo 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 guión. Impacto fue inmediato. Cientos de miles de personas compartieron el mensaje en cuestión de minutos. Los comentaristas intentaban descifrar su significado. ¿Está admitiendo que Bukele lo hizo dudar? ¿Significa que reconoció su derrota en el debate? ¿O simplemente está haciendo lo que mejor sabe hacer, alimentar la controversia? Las respuestas eran variadas. Algunos lo vieron como una señal de humildad, una rara muestra de introspección de un hombre que rara vez cedía en sus posturas. Otros pensaron que era una estrategia para mantenerse en el centro de la conversación sin admitir explícitamente que Bukele había dominado el debate, pero la reacción más interesante no vino de periodistas, analistas o expertos, vino del público. Guión bajo 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 guión. Comentarios se dividían en dos grandes grupos. 1. Aquellos que siempre apoyaron a Bukele y veían esto como otra prueba de su liderazgo y su capacidad para debatir sin perder la calma. 2. Y aquellos que nunca lo habían apoyado, pero que ahora se encontraban reconsiderando su postura. Las redes estaban inundadas de mensajes como: no soy seguidor de Bukele, pero lo que dijo me hizo pensar. Siempre he sido ateo, pero esa historia sobre María me llegó al alma. No creo en Dios, pero debo admitir que Bukele argumentó con respeto y claridad. No esperaba eso.
Para Bukele, esto era mucho más significativo que simplemente ganar un debate, porque esto no se trataba de política, ni siquiera se trataba de religión. Se trataba de algo que la gente había evitado admitir durante mucho tiempo, todavía estaban buscando algo más, no todos lo llamaban fe, algunos lo llamaban esperanza, otros, propósito. Pero la conversación había abierto una puerta, y ahora nadie quería cerrarla. Las semanas pasaron, pero la conversación no desapareció, lo que había comenzado como un debate político en un estudio de televisión se había convertido en algo mucho más grande. Las redes sociales seguían llenas de comentarios, no sobre ideología ni sobre Bukele como líder, sino sobre algo mucho más profundo. El significado de la fe en la vida de las personas. La historia de María había tocado una fibra sensible, y ahora, miles de personas compartían sus propias historias. La madre que perdió a su hijo pero encontró la fuerza para seguir adelante. El hombre que pensó en rendirse, pero una simple palabra de aliento le cambió el destino. La anciana que sobrevivió a la guerra y aún rezaba cada noche, no por lo que había perdido, sino por lo que aún tenía. Los correos que llegaban a la oficina de Bukele ya no eran sobre política o infraestructura, ahora eran testimonios, mensajes de personas que no buscaban convencer a nadie, sino simplemente expresar lo que la fe había significado en sus vidas. Entre esos mensajes, hubo uno que Bukele no pudo ignorar, era de Alan Brooks. No sé si alguna vez creeré en lo mismo que tú, pero algo me quedó claro esa noche: la fe no es una idea abstracta. Es real, porque las personas la hacen real. Me hiciste pensar, y eso no pasa muy a menudo. Bukele sonrió, ese era el punto, no se trataba de convencer, no se trataba de ganar un debate, se trataba de recordar algo que muchos habían olvidado: no todo en la vida puede medirse. No todo puede explicarse, pero eso no significa que no tenga valor. Al final, no importa en qué creas, lo que importa es que creas en algo, porque sin fe, no hay nada que nos haga seguir adelante. Y esa fue la conversación que nadie esperaba, pero que todos necesitaban.